Buenas tardes chicos, gusto de saludarlos, padres de familia, si nos están viendo también mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Félix Martínez. Vamos a bien tener nuestra segunda clase del curso de Geografía Económica de Guatemala. Hace 8 días vimos lo relativo a qué era la palabra geografía, de dónde provenía, quién era el padre de la geografía. Vimos los 3 aspectos básicos de la geografía y vimos que era la geografía general. Vamos a ver en este momento qué es entonces la geografía económica, sin saber antes qué es economía. Pero vamos a ver que la geografía económica entonces es la localización de los productos en el espacio. Cuando estamos hablando de una localización de productos en el espacio, nos estamos enfrascando, nos estamos enfocando directamente en si en Quetzaltenango se produce, por ejemplo, si en Almolonga se produce la mejor zanahoria, geográficamente o económicamente vamos a producir toda la zanahoria. Almolonga produce la mejor zanahoria y ahí es donde se da la geografía económica, porque estamos hablando de un lugar que tiene la mejor producción de vegetales y es la que distribuye a nivel centroamericano. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta que es la localización de la producción en el espacio, porque tenemos la producción, el espacio es todo Almolonga. Recuerden que Almolonga es del máximo productor de verduras a nivel centroamericano y, por no decirlo, también a nivel México. Vamos a encontrar en la geografía económica 8 aspectos fundamentales que son los que caracterizan a la geografía económica. Y vamos a empezar por hablar de la geografía industrial. Se dice que la geografía industrial es la que contiene todo el material industrial con el que se fabrica, con el que se importa, con el que se exporta, todo lo relativo a la producción. Su característica principal es el servicio que presta, industrialmente hablando. Vamos a hablar ahora de la geografía turística. Cuando estamos hablando de geografía turística, estamos hablando de que está ubicando o localizando la producción en un espacio. Hablemos de accidentes geográficos que sean centros turísticos. Por ejemplo, Quetzaltenango. Tenemos geográficamente, tenemos las fuentes georginas, que es uno de los lugares turísticos más importantes que tenemos. Tenemos el Cerro El Baúl, que turísticamente estamos viendo que es una producción en el espacio. ¿Y qué estamos produciendo? Atrayendo sociedad. Entonces a eso se refiere la geografía económica en su aspecto turístico. Vamos a hablar también de su aspecto político y recordemos que la geografía va muy de la mano, la geografía económica va a ir muy de la mano con la política. Porque se dice que la política es la que se encarga de las organizaciones, de las características y de los estados. Cuando hablamos de política no estamos hablando acá de que es el presidente, que es el diputado. No. Estamos hablando del territorio políticamente hablando. Por ejemplo, esto tiene un poquito de relación con la regional, si no estoy mal. Que la regional hablaba de los espacios territoriales. Bueno, la geografía política estudia el aspecto geográfico político que existe. Por ejemplo, vamos a identificar cuál es el límite de Quetzaltenango y de Salcajá. Geográficamente conocemos que después del paso a desnivel, que está después de Las Rosas, estamos en Salcajá. Nosotros empíricamente lo conocemos porque así lo hemos visto empíricamente. Pero si hablamos políticamente o geográficamente de forma regional, vamos a ir identificando dónde políticamente es el límite de Quetzaltenango con Salcajá y de Salcajá con Quetzaltenango. Porque recuérdense, estas limitaciones son internas. La autopista Los Santos, que le denominamos allá ya cruzando ese paso a desnivel, la mitad de la autopista es parte de Quetzaltenango y la otra mitad es parte de Salcajá. Entonces ahí estamos ya poniendo en práctica y poniendo en tela de juicio políticamente hablando la geografía, porque estamos delimitando espacios territoriales
de forma legal, por así decirlo. Vamos a hablar también de la geografía económica en el ámbito social. Y dice que en el ámbito social habla de los espacios de la educación social que puede tener. Por ejemplo, vamos a hablar de que hay culturas, pero esto lo vamos a ver hasta acá. Esta tiene mucho que ver con esta, la social y la cultural. Vamos a ver la gerontología, o la economía, la geografía gerontológica. Es un nombre muy extraño, para algunos ha de ser extraño, para algunos tal vez conocemos el término. La gerontología estudia la geografía del envejecimiento, dice, o analiza las implicaciones socioespaciales del envejecimiento de la población a partir de la compensación de las relaciones entre el entorno físico-social. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía gerontológica estudia la división de la sociedad. Por ejemplo, gerontológicamente hablando, se dice que las personas de la tercera edad inician a los 60 años. A los 60 años inicia su vida gerontológica. ¿Por qué? Porque ya somos personas de la tercera edad. Ahí es donde entra y estudia la gerontología. ¿Cuántas personas, cuántos abuelos, cuántas personas de 60 años, hombres hay? Una estadística. ¿Cuántas mujeres de 60 años hay? ¿Cuántos hombres? Y hablamos de situaciones como cuántos indígenas, cuántos ladinos, cuántos mestizos. Entonces, la gerontología estudia todo esto. Cuando hablamos de la cultura y la social, estas dos van de la mano, porque la cultural estudia la diversidad de culturas, elementos y representaciones culturales que puede tener un departamento o un municipio, y la social estudia la forma en la que se va a dar a conocer. Vamos a encontrar también que tenemos la geografía histórica, y esta estudia la evolución de los espacios históricamente hablando, por ejemplo, morfológicamente hablando. Cuando hablemos de morfología, estamos viendo de cómo ha evolucionado ese espacio o cómo han evolucionado. Por ejemplo, recordemos o hagamos un poquito de memoria. Ustedes tal vez no habían nacido o tal vez ya, pero el Parque Central ha tenido un montón de variaciones. Un montón de variaciones. Y si estudiamos un poquito la morfología del Parque Central, ustedes se van a dar cuenta de que ha tenido una de cambios así bien drásticos. Entonces, la histórica es la que estudia específicamente los cambios morfológicos de los accidentes o de los centros turísticos o de los elementos culturales de la geografía económica. Ahora bien, vamos a ver el último punto, y en este sí quiero que pongamos mucha atención. Vamos a estudiar la geografía económica, pero desde su ámbito físico. Y desde su ámbito físico dice que estudia la forma sistemática de la superficie, y esta se considera que son el resultado de los procesos. Pero cuando estamos hablando de resultados de procesos es cuánto produce un espacio territorial. Por ejemplo, ustedes si son dueños de algún terrenito, ustedes estudian la geografía económica desde el espacio físico, desde la geografía física, porque por ejemplo, el año pasado que estuvimos en pandemia, pues no tuvimos mucha producción de maicito. Bueno, si tenemos una cuerda de terreno y esa cuerda de terreno nos produce alrededor de unos 50 costales, estamos estudiando la producción de forma física, cuánto se ha explotado ese espacio territorial. Chicos, esta es nuestra segunda clase, entonces por favor, quiero que investiguemos para la próxima semana. Esto no lo vamos a encontrar dentro de nuestra guía, es una tarea por aparte que vamos a hacer. Vamos a investigar cuáles son los centros turísticos que tiene Quetzaltenango. Centros turísticos. Centros turísticos que tiene Quetzaltenango. Lo vamos a hacer en nuestro cuadernito, vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a investigar 5 centros turísticos. Aquí de nada la vamos a colocar. 5 centros turísticos.
Vamos a hacerla en nuestro cuadernito, vamos a colocar el nombre del lugar turístico, un poquito de historia y si encontramos una ilustración, la vamos a hacer. Recuerden, chicos, que tenemos hasta el día viernes para poder concluir con enviarnos la tarea o demostrar o enviar la fotografía de la tarea efectivamente en donde ya la hicieron. Entonces, por favor, esto no lo vamos a encontrar en su guía, necesito que vean el video para que puedan entender de qué tarea les estoy hablando. Que tengan muy buen fin de semana, éxitos, sigamos adelante. Recuérdense que cualquier duda, comentario, inquietud me la pueden hacer llegar a mi número personal. Que tengan feliz tarde, chicos y padres de familia. Buen fin de semana. Gracias.